Pues buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto estar aquí de regreso después de una ausencia debido a la pandemia, y pues esperamos que pues tenemos una mañana con mucho intercambio de ideas y experiencias y cosas así. Pero más que nada que queremos hacer compartir con ustedes la importancia de este elemento, la nutrición, la alimentación en México, y como se mencionó, pues estamos interesados en la conservación, pero desde el punto de vista de la Academia del UNAM en CEU, pues es imposible conservar si no tenemos el apoyo tanto de los productores, de los campesinos, como de los consumidores, como de ustedes. Y entonces, pues esperamos que con esta breve introducción a los quelites, pues ustedes pueden indagar más cuando van al súper o van a un tianguis, algo así, o cuando van a los pueblos para disfrutar estos manjares. Claramente, que quelite es un término náhuatl, o como dice aquí en el título mexicano, y que quiere decir verdura o hierbas comestibles. Entonces, esa es la forma que mucha gente por siglos ha utilizado, pensando que es nada más una verdura, unas hojitas. Pero tenemos que indagar más para ver el punto de vista de los originarios en esta región. Entonces, proviene del primer diccionario de Molina, pero también hay otra fuente de la misma época, de Fray Benedicto de Sahagún. Él fue, como dicen los académicos, él fue el padre de antropología en las Américas, porque él fue sistemáticamente, por más de medio siglo, documentando en la lengua, en náhuatl, toda la información sobre la vida de los aztecas. Tiene total de 11 libros. Existe ya un facsímile hecho por el Archivo General de la Nación, donde pues hemos sacado estas ilustraciones aquí, donde ustedes pueden apreciar nada más durante la Inquisición, pues él fue sujeto a esta persecución, porque algunas partes no tradujo de náhuatl al español, y para nosotros académicos es muy interesante, porque él que describió fueron los mismos indígenas, entonces ya tenemos escritos de ellos mismos cuál fue su pensamiento, y no de un español interpretando sus conocimientos. Y por eso estamos usando para quelite, porque hay un capítulo sobre quelites, y aquí podemos ver de las más de 80 especies en el Valle de México que documentó, 58 están ilustrados aquí. Entonces, hoy en día tenemos plantulitas de quintonil, o también tenemos quelite cenizo, o también tenemos pápalo quelite. Entonces, algunas plantas sí conservan quelite, pero la mayoría ya no. Y en este caso es interesante porque los quelites han sufrido el proceso de domesticación, un proceso evolutivo. Entonces, es que estamos estudiando en parte la evolución y la domesticación. Es el caso aquí de amarantos y canapodio. El canapodio en particular es aguasontle, y cuando está tiernita ha seleccionado una forma con hojas grandes. Cuando hay otra forma de selección, otra ruta de selección, tiene como una mazorca arriba, esa es guasontle, esa es una inflorescencia inmadura, no está madura. Ahora, los quelites también tienen su peculiaridad en términos de donde crecen. La mayoría de ellos crecen en las milpas, en particular las herbáceas. Entonces, es un agroecosistema mesoamericano. Mucha gente piensa, milpa es nada más puro maíz. No, milpa es un conjunto de plantas y animales que da un tipo de sustancia, alimentos a lo largo del año. Y el maíz es la clave, porque rige el calendario de actividades para su agricultura, prácticas agrícolas. Inclusive en muchos grupos originarios en México cosechan los quelites en las primeras 6 semanas de la milpa, no van descargando, porque para ellos los quelites es la fuente de alimentación en esta época. La maíz y calabaza y todo eso viene después. Entonces es parte del ciclo alimentario mesoamericano también. Pueden comer cualquier tipo de plato como quelite,
pues nosotros pues no hemos hecho el experimento porque como hay 25,000 especies en México, pues no tenemos suficientes laboratorios ni alumnos para estudiar todos. Pero como etnobotánicos, pues nosotros trabajamos con la gente a ver dónde y cómo y qué comen ellos. Y quizá un tipo de árbol filogenético que quiere decir esta es la evolución y distribución en dos planos, dos dimensiones de diversidad de plantas. Y hay varios órdenes y familias aquí. Y cuando empezamos a ver la mayor parte de los quelites en México, hemos documentado alrededor de 500 especies de quelites, trabajando desde Baja California hasta Yucatán. Y entonces, pues aquí empezamos a ver por familia. Asteraceae son las margaritas, Apiaceae es apio, Fabaceae de frijoles, amarantas es alegría, amarantas, canaboria, bosontes, y Brassica, mostaza. Esas son las familias básicas de quelites. Okay. Entonces, vamos a empezar aquí a ver las formas de comer quelites. Ok, se toca a ti. Hay muchos quelites que ni siquiera conocemos nosotros. Entonces hemos estado trabajando muchos años para poderlos conocer, hasta que nos dimos cuenta que nosotros solitos necesitamos 2 vidas para poder conocer los quelites de México. Entonces invitamos una serie de personas, estamos por sacar una revista, le decía César, de los quelites de México, con la participación de muchos de nuestros colegas en diferentes estados de México, a ver si siquiera tenemos una aproximación, porque cada vez que vamos al campo, ¡ay, que no conocía este! No lo conocía, porque son quelites muy locales que no salen por comercialización y que pues menos sabemos sus valores nutricionales. Amanda tiene más trabajo que nosotros porque saber la parte nutricional de los quelites es aún más desconocida en México. Bueno, pero ¿cómo se comen los quelites? Luego la gente nos dice, bueno, pero ¿cómo los comen? Bueno, ya me enteré que es quelite, no sabía que la verdolaga era quelite, que el bausón era quelite, que la lechuga era quelite. Plantas tiernas comestibles, verduras tiernas comestibles. Pero ¿cómo los como? Pues muchos se comen crudos. Por ejemplo, de los que están aquí, el pápalo, que cuando ustedes entraron era lo que más olía, yo creo, la pipicha o pipisca o chepiche, tiene varios nombres dependiendo del lugar. Si es Oaxaca, si es Guerrero, si es Morelos, le dicen de diferente forma, pero es la misma especie biológica. Entonces aquí la tenemos. También hay semitas poblanas. Entonces, en las semitas poblanas, esta pápalo o chepiche, que lo vemos, también se usa como parte de la torta poblana, que es un sincretismo tradicional. Bueno, es muy poblana, pero tiene pues queso, tiene elementos de varias partes del mundo, pero su pápalo quelite. Entonces, y los berros. Entonces aquí estamos viendo que estos son quelites que se comen crudos. Pero estos berros, sobre todo los quelites que son acuáticos, hay que desinfectarlos muy bien porque no sabemos la cantidad de agua. Aunque los berros solo crecen en agua limpia, pero más vale tener cuidado y no vamos a tener otro problema. Otros se comen cocidos y ustedes dirán, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Ustedes creen que los nopales sean quelites? No en nuestro concepto, pero ¿es una verdura tierna comestible? Sí. Entonces, los nopales no tienen hojas, pero tienen tallos tiernos comestibles. Entonces, también es un quelite bajo esta visión general de lo que es un quelite. Bueno, y aquí tenemos a otros, a los bausontes, a los chepiles, que aquí tienen chepiles que no son quelites fáciles de conseguir aquí en la Ciudad de México, porque son más bien muchas en Oaxaca. Entonces aquí los vamos a poder ver al final de la clase. Alimentos preparados con quelites, dicen, bueno, ¿cómo los como? Unos
se comen crudos, otros se comen cocidos, generalmente no muy cocidos, blanqueados, para que no pierdan su valor nutritivo. Amanda va a hablar de eso, no me voy a meter más en eso. Y bueno, pues vemos que puede haber desde sopas y caldos, y vamos a ver que los salaches sí generalmente se comen en sopas y caldos, y eso es muy importante también. Al final Amanda lo verá. Hay tacos, por ejemplo, tacos de berros salteados. Nosotros vamos a un restaurante que se llama Los Leones, que está en Constituyentes, en un hotel, porque hacen estos tacos y mucha gente va ahí a comer los tacos de berros. Entonces el berro se puede consumir fresco generalmente, pero también aquí. Sopas, por ejemplo, las sopas de chepil, que en Chiapas les dicen chipilín, es otra especie biológica. En Oaxaca es Crotalaria, ya se me olvidó. Crotalaria húmida, que es la hoja más chiquita. Y en Chiapas es Crotalaria longirostrata, que es la hoja más larga. Entonces ahí le dicen chipilín. Entonces, pero también, por ejemplo, la hoja santa se usa para envolver pescado, para envolver tamales. En tamales también se consume. Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre los quelites del desierto. Uno piensa que en el desierto, semidesierto, pues no hay nada que comer. Dicen que una persona, Rarámuri, acompañó a un periodista y en el semidesierto le dijo: ¿y qué ve usted ahí? Y el periodista dijo: ay, no veo nada, deben pasar mucha hambre. Y el Rarámuri le dijo: yo veo mucha comida, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros no conocemos. Entonces vemos que, por ejemplo, en el semidesierto del altiplano de México se consumen muchas flores, de cactáceas, de yucas, de dacilirios, de muchas plantas desérticas, donde se ha encontrado una forma de consumir, por ejemplo, los botones florales. Vamos a verlos más adelante. Aquí vemos los cabuches. Bueno, y finalmente, si ustedes quieren saber más de quelites, porque estoy segura que sí, que dicen: quiero saber más de quelites, entonces hemos apoyado a la Conavio a que tenga una página de quelites. Y ahí están todos nuestros trabajos. Ese cartel que ustedes ven ahí es precisamente un resultado de esta página, donde ustedes pueden entrar. Están los recetarios virtuales y hay una introducción de lo que es quelites. Aquí finalmente pues queremos presentarles lo que Carmen mencionaba de nuestros 3 videos que acabamos de presentar este año, que se llama Los quelites en México. Son 3 videos que están en YouTube, y el primero se llama Nuestra riqueza biocultural, el segundo, Quelites en México, salud y nutrición, y el tercero, Quelites en México, cultura y tradición. Ahí van, se están moviendo bien en la red, pero pues ahora se van a mover mejor porque ustedes lo van a ver y los van a recomendar. Y quiero decirles que nos llevó un año hacerlos del tingo al tango. Fuimos con el proyecto de agrobiodiversidad mexicana a Yucatán, a Oaxaca, a Chiapas, a Chihuahua, a Hidalgo, al Estado de México, varios lugares precisamente documentando qué quelites, cómo los cocinan, qué piensa la persona de los quelites. Entonces espero que aprendamos más de quelites de esta manera. Muchas gracias. Bien, entonces los quelites como verduras autóctonas reencontradas nos interesan muchísimo porque, bueno, aquí está el trabajo de los diseñadores para esta milpa tan linda, porque la milpa mexicana tiene muchos elementos distintos. Tiene quelites, tiene frijoles, calabazas, ya lo vieron. Una de las cosas que hace la flor de calabaza, bueno, más bien las calabazas, como los ojos son muy grandes, le dan sombra al suelo.
y permiten bajar la temperatura. Entonces, con este cambio climático, si se adaptan nuestras calabazas, van a seguir creciendo bien y van a seguir dando sombra al maíz para que entonces la temperatura del suelo no suba tanto. Porque llega a subir a 65 grados la temperatura del suelo. Imagínense todo el día en el sol ahí, las milpitas, las plantitas. Pues no se pueden escapar, esa es una de las cosas que tienen las plantas, no se pueden escapar. Las vacas, las cabras, todos los animales se pueden escapar, nosotros nos podemos poner al abrigo del sol, pero las plantas no. Entonces las plantas son muy plásticas, su genoma es muy plástico, entonces las plantas pueden irse adaptando al cambio climático. Y esa es la biodiversidad mexicana, tiene esa característica. Si la podemos conservar, será porque la gente la sigue sembrando temporada tras temporada, guarda la semilla, entonces la semilla de un año se vuelve a sembrar y entonces ya trae la genética que tuvo que desarrollar esa planta en las temporadas previas y poco a poquito se va adaptando. Entonces la riqueza genética que tiene la biodiversidad, que se está sembrando y resembrando constantemente, es invaluable. No tenemos idea de todo lo que tiene. Pero el hecho es que las plantas resisten y las plantas se siguen cultivando. Y a pesar de que la cultura las prohibió hace muchos años, y al amaranto lo prohibieron los españoles, y se introdujeron muchísimos quelites europeos en los supermercados y en los mercados mexicanos, todavía la gente la sigue conservando. Entonces, por algo será. No es de a gratis. Son importantes, son muy importantes. Entonces, bien. Y por supuesto, algo que ya acabo de mencionar es la evolución bajo la domesticación. Ese término es muy importante porque justamente nos indica que las plantas son capaces de evolucionar siempre y cuando se estén sembrando y se hayan domesticado. Porque entonces los agricultores, que son los que sí saben, justamente ellos tienen ese conocimiento. Y ese conocimiento tradicional hay que protegerlo, hay que documentarlo. Pero desafortunadamente pues está en gente muy vieja ya. Va uno a los tianguis y ve uno a los vendedores de quelites, pues son personas de edad y muchas veces los hijos están del otro lado, las hijas están trabajando en una fábrica y los nietos están en el celular. Entonces hay que ver de qué manera podemos involucrar a los niños y las abuelas les pasen esos conocimientos a los nietos. Bueno, lo estoy simplificando, pero digamos que en muchas familias sucede, en nuestras familias llega a suceder. Sí, en fin, entonces la evolución bajo domesticación es muy importante este término, porque de esta manera se pueden mantener muchas de las características y podemos contribuir al cambio climático, simple y sencillamente. Pero ¿quiénes saben cómo hacerlo? Los agricultores, los pequeños productores, ellos son los que sí saben. Entonces, el proyecto global de maíces fue este. Pero allí hay una pequeña idea de por qué la evolución bajo domesticación es tan valiosa. En la agricultura comercial se siembra, se venden las semillas y se cosecha. Punto. En cambio, en la evolución bajo domesticación, esta es una lámina de Francisca Sereno, se pone, digamos, pasa por el mercado, pasa por la producción y generación de semilla. El propio conocimiento para generar semilla, para mantenerla y cuidar y tener semilla, pues es muy valioso. Hay que documentarlo. Las semilleras se mueren por tener muchos de estos conocimientos, pero las semilleras lo que hacen, las grandísimas semilleras, estoy hablando de Cargill, de Monsanto, de todas las grandísimas semilleras, su negocio es vender semilla o vender los insumos que van junto con las semillas. Por eso los transgénicos, porque lo que quieren es un ser transgénico tolerante a un herbicida para poder vender el herbicida también, ¿no? No se chupan el dedo. Entonces, de la semilla hasta la cosecha, bueno, pues entonces estos agricultores de agricultura extensiva lo que tienen que hacer es regresarse a comprar semilla a la compañía. Si la compañía truena, ya no tienen semilla que comprar, entonces tienen que adquirirse a otra compañía. En cambio, en México, los agricultores son dueños de sus semillas. Es valiosísimas, semillas valiosísimas. Y su conocimiento es muy valioso también. Y entonces, yo tengo unas primas en Oaxaca que lo que están haciendo es mandándole a sus estudiantes a que vayan a entrevistar a sus abuelos con su celular. Y entonces hacen videos de los abuelos contándoles cómo guardan semilla y
cómo le hacen para, en el campo, mantener sus cultivos. Y entonces ella está guardando, esta prima está guardando todos los videos y hace ferias y todo lo demás con sus alumnos de secundaria y de prepa, para poder recuperar esa información. Esto es en Oaxaca, pero hay que hacerlo en San Luis, en California, en Chihuahua, en muchos lados. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto que hay muchos esfuerzos y hay muchas personas interesadísimas y con enormes conocimientos como nuestros etnobotánicos, porque tengo que decirles que ellos son los etnobotánicos nacionales, de excelencia nacional. Entonces, ahorita que dice que nosotros, que yo los invité al proyecto, no, el proyecto se hizo por ellos. Entonces, los quelites, ya pensando, digamos, en los quelites desde su punto de vista nutrimental, podríamos llamarlos como alimentos funcionales, es decir, alimentos que no solamente nutren, sino que dan algo más para la salud. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de alimentos funcionales, que no solamente dan cierto valor nutricional, sino que además pueden contribuir a la salud de alguna manera. Entonces, y para algún tratamiento de enfermedades. Y es porque tienen compuestos bioactivos. Esta es una lámina de Marcia Galván del Instituto Nacional de Salud Pública, porque tienen pigmentos, tienen reguladores de crecimiento, tienen sustancias aromáticas y protectores naturales. Como bien decía Elvira, las plantas se tienen que proteger para poder crecer bien. Entonces producen antioxidantes y producen pigmentos y sustancias que protegen a la plantulita, pero que a nosotros nos hacen mucho bien a la hora de comer. Entonces, los quelites deberían ser alimentos básicos de la dieta tradicional. Entonces, ya saben ustedes la definición, es verdura tierra comestible, pero además podemos decir que son fuentes de fibra, soluble e insoluble. Acuérdense, si ven ahorita las etiquetas, ahora se divide la fibra en soluble e insoluble. La insoluble es pues, la celulosa, es lo que no podemos digerir. Y la insoluble, pues tampoco la podemos digerir, pero se la come nuestra microbiota intestinal. Entonces, algo muy importante, y es el futuro de la investigación también, es el impacto, digamos, y el impacto de la alimentación sobre la microbiota intestinal y luego el impacto de la microbiota intestinal y sus metabolitos sobre la salud, que es un mundo nuevo, para nosotros es nuevo, es verdaderamente desconocido. Y entonces, estos quelites desafortunadamente empezaron a perder el valor desde tiempos de la colonia y se consideraban alimentos de pobres. Y decían, no, es que estos pasen como animales porque se comen las hierbas así, pues, las mastican. Pero hoy en día en otros países como Canadá, por ejemplo, reconocen el valor del policultivo de una milpa y dicen, no, ay, es que las Three Sisters, pues sí, Chulis, en México, las 300 Sisters. Porque tenemos, en Conavio nos han dicho, que tienen que de las 300 especies mesoamericanas, de que ustedes mencionaron 500, en Conavio, bueno, se maneja esta otro, depende de cómo se clasifiquen, pero estas son las especies mesoamericanas. 142 de las 300, según la Conavio, han experimentado en México algún grado de domesticación. Los quelites comparten algunas características, tienen mucha humedad, por supuesto, son verduras. Tienen fibra cruda, por supuesto, pero la baba o el mucílago del nopal y de la avena, eso sí, la avena, baja el colesterol, pero no es la avena, no somos nosotros, es nuestra microbiota. Ese mucílago que tiene la avena, por ejemplo, ese mucílago es fibra insoluble que pasa al intestino grueso y allí la microbiota produce ácidos grasos que producen el colesterol bueno, generan el colesterol bueno, y entonces ese es el que permite bajar el colesterol del organismo. Pero si no fuera por los bichos, no baja. Entonces hay que tener contentos a nuestros bichos, tenemos que darles de comer correctamente. Y si nosotros comemos quelites y comemos esos mucílagos y todas estas cosas, bueno, entonces vamos a tener a nuestros microorganismos del estómago, de la panza, del intestino grueso. Te voy a hablar más correctamente. Vamos a tener mejor salud. Pero entonces el papel de la microbiota es muy importante. Nosotros tenemos más células de microorganismos en el cuerpo que nuestras propias células, de nuestros tejidos. Tenemos un montón en las heces todas las mañanas, tienen la suerte de todas las mañanas al baño. Más de la mitad son microorganismos que constantemente se están reproduciendo.
y están viviendo dentro de nosotros y produciendo estos metabolitos secundarios que son importantes para nuestra salud, que son muy importantes. Pero entonces por eso tenemos que alimentarlos pues con muchos de los quelites y de las verduras. Por eso les dicen coman frutas y verduras. Mejor verduras y frutas después. Frutas tienen mucha azúcar. Y si tenemos ancestría amerindia, pues tenemos proclividad a la diabetes y pues pueden mandar al hospital a un diabético con un jugo de naranja, si le ponen miel, por ejemplo, o esos jugos de naranja de alitro que venden en las esquinas. La porción es medio vaso de jugo de naranja por el azúcar que tiene. Medio vaso, 125 mililitros. Pues es una naranja, una. 12 uvas, 500 calorías. Es un montón, es muchísimo azúcar. Entonces pueden mandar a los diabéticos al hospital con un coma, con un jugo de naranja endulzado con miel o con 12 uvas, ¿no? Las del año nuevo. Entonces algo muy importante, por ejemplo, son estos mucílagos que ya hablamos. Bueno, les voy a hablar en un momento de los alaches, los microminerales y muchos fitocompuestos que no conocemos bien. Y aún en los quelites europeos, los berros, las lechugas, las espinacas, son quelites introducidos en México, pero no se conocen bien qué es lo que tienen. Las y las espinacas tienen oxalatos, entonces deberían blanquearse, escaldarse, porque a la larga pueden producir piedras en los riñones, oxalato de calcio. Entonces lo que hay que hacer es escaldarlas y descartar esa agua, se le echan a las macetas, se fríe y se le echan a las macetas. Y luego tirando esa agua, entonces ya pueden usar las verduras, normalmente así guisan como deben que guisarse, pero igual las espinacas. Entonces estas cosas se conocen muy poco. A nosotros los químicos de alimentos son a los que nos toca ir sabiendo poco a poquito qué hacer con esa edad. No solamente la planta sacarla así de la tierra, ¿no?, sino el guisado, porque así es como nos enfocamos. Entonces queríamos saber si podía bajarse el índice glucémico, es decir, la cantidad de glucosa que se muestra en sangre después de haber comido una carga de carbohidratos. Entonces hicimos unos experimentos interesantísimos con el Instituto Nacional de la Nutrición y acaba de salir ya nuestro artículo finalmente, después de muchos videos. Hicimos también otras pruebas en la Facultad de Medicina sobre úlcera y gastritis y también sobre amibas. A mí me faltó poner a las amibas, porque por las amibas, ustedes no saben, pero a lo mejor están acompañando. Entonces es un problema nacional, este parásito es un problema nacional. Y justamente lo que necesitábamos era saber si el guisado iba a poder mejorar la úlcera o la gastritis, y si estos guisados iban a poder luchar en contra de las amibas. Los guisados no perdían el poder antioxidante, porque bueno, muchos de los guisados se les pone cebolla. La cebolla por sí misma es antioxidante, contiene antioxidantes. Entonces lo que hicimos fue analizar con cebolla y sin cebolla, nada más con el puro tratamiento térmico, y algo que vimos es que en muchos casos se hace sinergia con la cebolla. O sea, no es la suma de los dos, sino hace un efecto multiplicativo. Entonces, pues ¿qué más queremos? La verdad, acuérdense que los antioxidantes, que más bien los procesos de envejecimiento tienen que ver con la oxidación, así que comer antioxidantes y comer verduras frescas, pues es lo ideal. Y entonces algo muy importante es, porque me preguntaron hace un rato, ¿no?, ¿qué pasa cuando los cocina uno, si se pierde ese valor nutrimental o no? Entonces uno puede tener la mejor verdura y en la estufa de su casa echarla a perder porque la hace demasiado suavecita, la cuece demasiado y entonces echa a perder el valor nutrimental. O tira uno el agua de hervir las verduras y en vez de usarla para una sopa, entonces ahí van los minerales y ahí van muchas vitaminas y muchas cosas. La vitamina C es de las primeras, muchas de las vitaminas como la vitamina C se degradan con el calor, entonces muchas veces es mejor cocinar al vapor y que queden crocantes las verduras, que no cocerlas demasiado, porque ese es, digamos, en general un consejo para mantener el valor nutrimental de estos alimentos. Y fíjense que otra de las cosas que estamos estudiando son los frijoles, también, los frijoles que mucha gente, ay, que me somos socialmente implicados, pero lo que conoce
mal meterlos en agua, remojarlos, dejarlos remojando toda la noche y luego esa agua se echan a las macetas y los cuecen en una olla. Y entonces los azúcares flatulentos se van en electricidad, en la que habla. Entonces, este conocimiento empírico de la milpa y las tradiciones, pues tenemos que reintegrarlo en los hábitos alimentarios actuales, más que es difícil, porque no es que puede contra los chuchurucos. Y entonces urge apoyar todo esto con tecnología. Y aquí es donde viene, aquí le voy a parar ya las transparencias. Y lo que yo aquí les quiero comentar, y a lo mejor a Fundación Hermes también, porque tengo dos alumnos que ya hicieron conservas de verdolagas y de romeritos. Y hicimos la vida de Anaquel, hicimos la microbiología, todo ya está, por exhibirse. También en la pandemia se hizo grabación. Pero una de las cosas es que pues, en las amas de casa tenemos que apoyarnos de alguna manera para poder guisar más rápidamente, porque ya no tenemos tiempo de ponernos a guisar. Entonces lo ideal sería tener ya las verdolagas con el mole, con la salsa verde, con el tomate, para no más llegar y vaciamos la lata, vaciamos el frasco y ponerle la carne al cuerpo. Y está el guisado, en 15 minutos está el guisado. Bueno, la carnita la pueden tener ya cocida, ya tenemos los resultados. Y lo hicimos con 2 quelites que están disponibles todo el año, porque si no, me tenía que esperar a que llegara julio, agosto, septiembre y poder ir a un Zoom a comprar los quelites. Entonces lo hicimos con romeritos y con verdolagas. Y funcionó muy bien, funcionó de maravilla. Sí se puede, es evidente, era obvio, era una tesis obvia, pero teníamos que hacerla para demostrarlo. Entonces, en España, y aquí veo que tienen muchos frascos, aquí de aires de campo y demás, en España, por ejemplo, tienen muchos garbanzos en frasco, en conserva, pero hay también betabeles, hay zanahoria rallada. Mi amiga madrileña lo que hace es que llega en la noche, saca la lechuga, saca así con cuchara zanahoria, betabel, vuelve a meter su frasco al refrigerador, vacía una lata de atún y tiene una súper ensalada ahí. Le tengo por supuesto un chorrazo de aceite de oliva, delicioso. Y tiene una ensalada para cenar muy saludable con conservas, así en frasco. Entonces eso es realmente fácil, la tecnología ya está. Lo que tenemos que hacer es, pues por supuesto, quién les va a servir, quién les va a cultivar los alaches, quién les va a cultivar las cosas, pero pues es cuestión de ir organizando probablemente esas cosas y entonces funciona muy bien. Entonces quiere decir que sí podríamos hacer conservas y entonces ayudar a las amas de casa a que puedan tener ese tipo de productos más a la mano. Y entonces, claro, habría que hacer el contrato con el pequeño productor para que trajera durante los 3 meses de aguas o si no tiene invernadero, pues solamente cuando llueve, trajera los quelites, pero con eso hacer suficiente porque las conservas justamente lo que hicimos fue demostrar que pueden durar 2 años sin cambio. Entonces, esa idea de Raquel ya bien calculada ya se puede manejar para producir solamente en época de lluvias, pero tenerlas disponibles en el supermercado todo el año. De alguna manera, bueno, somos químicos de alimentos, a eso nos dedicamos, y ese es mi oficio, digamos. Y pues ahí están todos mis alumnos a los que les tenemos que dar las gracias por mucho todo esto. Y al súper equipo de sociólogos, no les hablé en general de todas las otras cosas que estudiamos, de los quelites, porque sería demasiado largo, pero el equipo era de sociólogos, antropólogos, médicos, biólogos, químicos de alimentos, químicos moleculares, gente que trabajó porque sacamos hasta el ADN de las plantas, tenemos ya los códigos de barras biológicos de las plantas con su ADN para poderlas encontrar aunque estén molidas y deshechas. Nosotros podemos decir si hay alaches ahí o no hay. ¿Y cuánto? Pues muchas gracias por su atención.